Hola, buenas tardes, bienvenidos a todos los que nos están escuchando y viendo del otro lado. Hoy vamos a tener la presentación oficial del libro escrito por la licenciada Fernanda Rodríguez, que hoy la tenemos presente, y acá lo tengo, que se Hola, llama Guía de acercamiento a personas con Alzheimer desde la musicoterapia para cuidadores, familiares y profesionales de la salud. Hola Fer, gracias por este libro que hace unas semanas salió a la luz. sí, hace muy poquito. Hola, buenas tardes. Hola, Eh, ¿Cómo están? Bueno, y quiero explicar y contar la invitación. Está presente la doctora Cecilia Serrano, médica neuróloga. Ahora Marisol va a contar un poco más acerca de quién es la doc Serrano. Para mí es un placer porque aceptó hacer el prólogo de mi libro, por lo tanto lo leyó, por lo tanto algo le habrá interesado, y para mí es un enorme placer su generosidad de siempre y su humildad de siempre de estar aquí presente. Gracias, Cecilia. gracias a ambas, Marisol y María Fernanda, por invitarme. La verdad es un placer poder estar acá y obviamente que le dediqué unas palabras hermosas a tu libro, no solamente porque te quiero, Fernanda, sabes que es así, sino porque está brillante. Así que Bueno, bueno, será un placer gracias. poder contarles un par de cosas de los que me quieran preguntar. Así que estoy dispuesta a contestarles. Bueno, muchas Perfecto. gracias Fer y muchas gracias Cecilia también por formar parte de esta entrevista. Voy a dar una pequeña reseña, pequeña, porque bueno, Cecilia tiene un extensísimo currículum y trabajo realizado. Así que, bueno, Cecilia Serrano, médica neuróloga, investigadora, coordinadora de neurología cognitiva del Hospital César Milstein y del Laboratorio de Memoria y Equilibrio de Buenos Aires, miembro del Comité Central de Ética en Investigación del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, miembro del Comité Científico de ALMA, que es la Asociación de Lucha contra el Mal de Alzheimer, y de la Sociedad Neurológica Argentina. Así que bueno, Ceci, muchas gracias, como dijo Fernanda también, por estar Gracias. presente. Y bueno, vamos a hablar entonces del libro y de algunas cosillas que has hecho. Pero bueno, antes Bueno, del libro, lo que te quiero preguntar es que como médica neuróloga, ¿cómo surge tu interés sobre el arte y la salud? Contanos un poquitito. bien. Bueno, mira, la verdad, yo soy médica ya hace 20 años, hace mucho, ¿no? Y tengo también una carrera artística desde niña, digamos, sí, yo soy bailarina, digamos. Tengo mi beta artística y mi madre es pianista, así que, bueno, la música siempre estuvo conmigo. Y en un momento de la vida pude hacer las dos cosas y eso me llena de placer. Así que voy a seguir haciendo esto que realmente me gusta, ¿no? Yo les traje una presentación para que sea un poco más divertido, Dale, compartí. porque hay muchas cosas que me gustaría contarles acerca de por qué ingresé a la vida musical, a la vida del arte, de la medicina, y lo que fui haciendo a lo largo de estos años con un montón de personas y diferentes equipos del cual pertenecí, del Subizarreta, el Milstein, la gente de Alma, son realmente muy valiosos los aportes que uno puede llegar a hacer con un granito de arena hacia el mundo del arte, ¿no? Así que bueno, te voy a compartir una presentación, a ver si estamos aquí, ¿se ve aquí? Sí, se ve perfecto. En donde está Fernanda, en el libro, Ahí se ve, sí. así que lo presentamos, donde dice es posible un nuevo comienzo desde la musicoterapia. Y bueno, vos me preguntaste por qué empecé con todo esto, cuál es la importancia del arte y el cerebro, por qué en la salud. Eh, Tiene que ver un poco con mi historia personal, pero también cuando uno ve en la literatura, básicamente en los últimos 10, 20 años, hay cada vez más evidencia de que hay efectos positivos y beneficiosos del arte en la salud, básicamente en la cognición y la conducta. Muchas actividades artísticas, no solamente la musicoterapia, como vamos a ver, mejoran la atención en los pacientes, esa capacidad de focalizar, de mantener la atención dirigida hacia determinados temas, ¿sí? Y tratar de sostener la atención y dividirla. Es muy interesante todos los efectos de la música en el span atencional.
mantienen la comunicación, esa comunicación empática que es tan importante en el arte, la autoestima, la satisfacción personal, porque es muy lindo tratar de involucrarse en algo artístico, porque independientemente de hacerlo sola o hacerlo con personas que involucren la socialización, uno tiene la oportunidad de tomar decisiones libremente. Y en algún otro tipo de talleres, como por ejemplo nosotros estamos acostumbrados a los talleres clásicos de memoria, a veces la gente se siente un poco intimidada de tomar alguna decisión por miedo tal vez equivocarse. A veces en los talleres en donde se involucra toda la parte artística, estas decisiones, esta manera de actuar es un poco más libre, más flexible, y eso hace que la gente desarrolle lo emocional y lo físico mucho mejor. Realmente hay mucha evidencia de esto, del bienestar que producen los talleres de la memoria. Así que un poco contarles que nosotros los que hacemos neurologías y tratamos enfermedades neurodegenerativas como las demencias, no tenemos por el momento tratamientos curativos, intervenciones farmacológicas. Entonces, realmente nos interesa muchísimo poder interactuar con musicoterapeutas, con cualquier tipo de terapia expresiva basadas en arte, desde el arte visual, desde el teatro, porque lo vemos y además lo dice la literatura, reducen los síntomas de conducta, los trastornos de conducta y mantienen el funcionamiento cognitivo por más tiempo. Es interesante porque cuando uno hace unos 10, 20 años quería ver qué artículos había en la literatura para tomar decisiones con respecto a si el arte era útil o no en un equipo de salud, no había mucho. ¿O no, Fernando? O sea, no había muchas no. publicaciones que hablaran sobre la utilidad del arte y sus diferentes expresiones en la salud. Y realmente este es un artículo muy interesante que yo les quiero compartir, el 2018, de Cochrane, que es una base científica donde nosotros podemos tomar decisiones en medicina basada en la evidencia. Y realmente habla de los beneficios de la intervención de la musicoterapia en las personas con demencia. Y esto es una revisión de más de 22 trabajos que incluyen a más de 1000 participantes. Miren qué interesante. Entonces acá se ven los efectos beneficiosos de la música en la demencia, básicamente en personas institucionalizadas, con al menos 5 sesiones por mes. Y vieron que hay ventajas básicamente en mejorar síntomas depresivos, problemas generales del comportamiento, que eso lo veían los cuidadores, y todo lo que tiene que ver con mejoría emocional, que impactan la calidad de vida y por ende reduce la ansiedad en estos estadios avanzados que a veces es tan difícil la medicación exclusivamente. Entonces, esto es muy importante, es un artículo extremadamente importante que avala el uso de la musicoterapia, y esto no es un dato menor, esto avala el uso de la musicoterapia cada vez más en los equipos de salud, que antes no pasaba esto. Entonces, esto es Claro, fundamental. la importancia de la evidencia, de medicina basada en la Exactamente. evidencia, ¿no? Exactamente, porque uno cuando quiere pelear, realmente tener un profesional en de la salud dentro de un equipo, necesita evidencia para poder incorporar, porque es muy difícil contar hoy en día con equipos multidisciplinarios de salud. Porque los neurólogos están en neurología, los psiquiatras están en psiquiatría, y los que hacemos neuropsiquiatría, equipos neurocognitivos, necesitamos un equipo interdisciplinario. Que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, en el 2019 recomienda incluir el arte y la cultura en los sistemas de salud. Este es un documento importantísimo, básicamente de la evidencia y el rol que tienen las artes en el bienestar y en la salud. Organización Mundial de la Salud del 2019 habla de 5 categorías de arte y beneficio en la salud y el bienestar: las artes escénicas, desde la música, la danza, el canto, el cine, el teatro; las artes visuales, desde hacer artesanías, diseñar, pintar, fotografía; la literatura, la lectoescritura, la asistencia a festivales literarios; la cultura, tan importante la visita a los museos, a las galerías, a los conciertos. O sea, es importante, y el beneficio que dice la OMS es no solamente la participación activa de las personas, sino pasiva. Claro. Y esto es otra de las cosas que uno tiene que incentivar en la población. No solo quien está involucrado en un proceso artístico, sino quien va a ver, quien va a observar una galería de arte, el que va a un concierto, como dice aquí. Claro, como actividad receptiva, eso ya involucra y pone en marcha mecanismos
cerebrales por estar involucrado ese cerebro y esas emociones en ese momento artístico. Por supuesto, esto no es algo meramente pasivo. El cerebro cuando recibe, por ejemplo, un estímulo musical, diferentes áreas se activan en forma simultánea. La sensoperceptiva, la corteza temporal, la corteza parietal, la prefrontal, el cerebelo. A veces uno cuando escucha una melodía tiene ganas de ponerse en movimiento, o si es una persona que tiene capacidad para interpretar o de tocar un instrumento. Simplemente tal vez se activa el área motora sin tener que estar tocando un instrumento en el mismo momento, el área motora suplementaria. Entonces solo la participación pasiva activa diferentes áreas cerebrales. Y también incorpora las artes en línea, como la animación o las artes digitales, que también es beneficioso para la salud. Sí, gracias Ceci por lo que compartiste. Y bueno, y esto de la importancia de generar, bueno, el ingreso de los musicoterapeutas también a equipos interdisciplinarios y bueno, Sí, cómo es importante para llevar a cabo diferentes tratamientos en diferentes ámbitos, ¿no? seguro. Hospitalario, de rehabilitación, porque como vos decías, diferentes áreas del cerebro se activan ya con el hecho de escuchar o hacer música, desde un rol activo o pasivo, el escuchar y el hacer, y cómo podemos aprovechar eso nosotros los musicoterapeutas para un tratamiento, ¿no? Qué importante ver eso. Muy importante, sí. Bien, gracias Ceci. Te hago otra pregunta. Bueno, vos has realizado diferentes trabajos y exposiciones acerca de las huellas de las producciones artísticas de pintores y músicos reflejando el paso y el avance de la demencia. ¿Nos podés contar brevemente acerca de esta temática que investigaste? Que es muy interesante, por Sí, cierto. sí, Fascinante. bueno, a nosotros nos ha gustado muchísimo porque desde el año 2000, fíjense cuánto hace ya, empezamos a estudiar las bases biológicas de la creatividad y del arte con los diferentes casos que se nos venían presentando. Siempre con la inquietud que te comenté de que a mí independientemente me gustaba el arte. Pero uno cuando estudia qué implicancia tiene el arte en los pacientes, en el cerebro, en la salud, tiene que tener en cuenta algunos aspectos importantes, que la creatividad es un proceso, ¿m? Donde prácticamente involucra todo el cerebro. Cuando una persona está creativa o está realizando algún tipo de creatividad que de paso voy a decir, todos somos potencialmente creativos, hay diferentes niveles de creatividad, ¿sí? Cuando uno está desarrollando una actividad creativa, casi todo el cerebro se activa, pero en especial es la unión entre el cerebro anterior, el prefrontal, y las áreas posteriores del cerebro, que son las áreas sensoriales, son las áreas parietales, occipitales, temporales, en donde prácticamente está lo visoespacial, los aspectos musicales. Entonces, de esta interconexión entre el frontal y el cerebro posterior, predominantemente a la derecha, en donde vamos a encontrar más que nada el desarrollo artístico. Porque si uno quiere hablar de lateralidad en el cerebro, generalmente hablamos de un hemisferio artístico más derecho. ¿Bien? Cuando a la izquierda vamos a encontrar un hemisferio más lógico-matemático, más duro, Analítico. más realístico, no tan holístico y Claro. tan emotivo como el hemisferio derecho, ¿sí? Entonces, imagínense que estos circuitos derecha-izquierda en condiciones normales interactúan, ¿sí? Y el hemisferio derecho es muy instintivo, muy artístico, muy de ensueño, de la fantasía, y el izquierdo nos baja a la realidad, es decir, el hemisferio con un pensamiento más concreto, más lineal. Pero de esta interacción paradójica derecho-izquierdo es que nosotros somos, cada uno como somos. Se dice que hay una ligera inhibición del cerebro izquierdo en el derecho. Y cuando hay determinadas patologías del lado izquierdo, se realza la creatividad y entonces hay una explosión del hemisferio derecho en donde hay un realce creativo. Es interesante porque si uno puede alterar este tipo de funcionamiento, como puede pasar en enfermedades neurológicas o psiquiátricas, la persona puede alterar su productividad artística, o en la percepción, o en la producción, o en la memoria, ¿sí? O en la estética, la rama llamada neuroestética.
Entonces ahí es lo que vos me preguntás, ¿cómo empezamos a ver qué pasaba con el arte y la neurología? La literatura en las últimas dos décadas, comenzó a desarrollar un montón de artículos acerca de qué le pasa al cerebro de algunas personas. Por ejemplo, los trastornos del espectro autista, el retraso mental, que a veces tienen esos talentos magníficos en determinadas áreas. Se llama síndrome Savant. Hay Sí. toda una teoría para eso. O por ejemplo los pacientes que tienen ACV y a partir del ACV, a partir de un evento vascular, sobre todo en el hemisferio izquierdo, que deja de inhibir el derecho, empiezan con un realce de la creatividad pictórica, que es lo que más se ha descrito. Entonces, esto abre como una inesperada ventana hacia la neurología del arte. Y esto es interesante, fue el puntapié en los 2000, 2004, como para que empecemos a estudiar los casos. En la historia, si uno quiere ver, los famosos pintores y músicos también han tenido problemas neuropsiquiátricos y han impactado sus problemas en sus producciones y en sus obras. En el caso del Alzheimer tenemos a William Untermolen, que fue un pintor que fue pintando, fíjense, su autorretrato hasta los estadios finales. Este es él mismo, parece increíble. Pero cómo a través del arte vemos directamente los ojos de este artista y lo que le pasaba al cerebro, ¿no? Este Claro. artista, La manera de percibir, ¿no? Cómo va la manera cambiando la de percepción y de expresión. todo, acá ves absolutamente todo, la dificultad visoconstructiva, ¿sí? Claro. Y la expresividad emocional. El paciente va perdiendo la capacidad de representarse él mismo, la representación espacial, las proporciones, la figura a fondo, hasta prácticamente pintarse él en blanco y negro. De los capítulos, tomando uno de los trabajos de Mónica Iturri, Alegri, que hicieron en el Subizarreta, sobre la Exacto. figura humana. Exacto. Cuando los pacientes en estadios avanzados uno quiere ver cómo está, Mónica Iturri, una brillante doctora en neurociencias, hizo un trabajo y simplemente le decía que dibuje la figura humana como pudiese, y a medida que fue avanzando la enfermedad de los pacientes, la figura humana era cada vez más simple, hasta llegar a palotes, como uno ve en los estadios iniciales de los niños. Eso se habla de Claro. retrogénesis. Sí. Entonces, uno ve como el arte se va desestructurando en determinadas enfermedades y el Alzheimer devasta la capacidad de pintar, no así la capacidad de sostener la memoria musical, que es otra de las cosas que Fernanda sostiene en el libro, que es interesante remarcar, ¿no? El arte musical, ni hablar, ¿no? Tenemos la literatura es extensa en hablar de los compositores, ¿sí? Del arte clásico, que han tenido, por ejemplo, un impacto por ACV, como en el caso de Händel o de Mendelssohn, han tenido enfermedades vasculares, o Giuseppe Verdi, de una hemorragia cerebral. Y en el caso de muchos otros, por ejemplo, en el caso más típico Ravel, de Maurice Ravel. Maurice Ravel ha tenido problemas neurológicos básicamente orientados al hemisferio izquierdo, y termina en una afasia y con una dificultad en el movimiento de la mano derecha. Y esto le ha impactado básicamente en las últimas obras que fueron el Bolero de Ravel y Concierto para la mano izquierda. Así que Claro. los invito a que en algún momento ustedes puedan ver o puedan buscar en PubMed sobre todo qué le pasó a Ravel y cómo su enfermedad neurológica fue impactando en sus últimas producciones. Nuestros trabajos fueron bastantes respecto a la neurología del arte. En el 2004 presentamos un caso de preservación de la memoria musical en un síndrome amnésico con Viviana Sánchez y el equipo del doctor Alegri. Lo estudiamos en la facultad, en la carrera de musicoterapia, doctora Serrano. Sí, este caso fue muy interesante porque fue una paciente que luego de una intoxicación por monóxido de carbono resulta secuelada neurológicamente y tenía una gran amnesia para memoria episódica y memoria semántica. No podía aprender nueva información, ¿sí? Tampoco conocía el nombre
de, por ejemplo, esto es un celular, ¿sí? Esto es una manzana, tenía pérdida de memoria episódica y semántica, pero conservaba la memoria procedural, la memoria del cómo hacer las cosas, y preservaba la memoria musical, ¿sí? Ella paciente preservaba la memoria musical, había tenido daños neuronales, está publicado, y ¿por qué preservaba la memoria musical? Ella tenía conocimientos de música previos, de hecho integraba un coro, y aparentemente a partir de esto nosotros hipotetizamos, hicimos un modelo de memoria musical, que la memoria musical es independiente de los sistemas de memoria clásicos, como la memoria episódica, la memoria semántica. En esta paciente, el hecho de preservar la memoria implícita, ¿sí? La memoria procedural, hacía que se pudiese acceder a la memoria explícita, es decir, a las representaciones musicales, ¿sí? Que estaban almacenadas en las diferentes cortezas, y de ahí el reconocimiento musical y a lo que tiene que ver con la memoria explícita. La memoria musical es un tipo de memoria diferente, que si uno quiere ver cómo es, tendría que ir a ver el modelo de Isabel Peretz, del año 2000, que todos los canadienses han escrito mucho sobre música, ¿no? Realmente las bases biológicas. Este caso fue muy interesante. Después empezamos a trabajar sobre el arte visual y en las demencias, y cómo impactaba, digamos, en la creatividad. Y describimos varios casos de pacientes. Después escribimos un libro con Nora Giordano y Miguel Ángel Giovanetti, de una ONG, Arte y Cultura para la Salud, que fue muy interesante porque acá nos dividimos y nos organizamos en una interdisciplina con artistas plásticos, psiquiatras, psicólogos, educadores, y hicimos este libro Arte y Cultura para la Salud, que fue declarado de interés cultural por la legislatura porteña. Contanos de esta experiencia de encontrarte con este material, con toda esta información que está en el libro, y a raíz de todo esto que nos contabas, ¿cuál crees que puede ser el aporte que nos deja Fernanda a través de este libro y de toda la información que está ahí? Bueno, en primer lugar, agradecimiento, como les puse aquí en la diapositiva, a Fer, por haber creído en mí para hacer el prólogo, por haberme invitado. Y ojalá que los futuros lectores, que bueno, pueden ser muchos y muy diversos, desde los cuidadores, desde familiares, desde profesionales de la salud, que por primera vez se van a topar con una guía que los pueda acercar a personas con Alzheimer desde otro punto de vista, y no siempre desde las terapias convencionales, insisto, desde una mirada que es tan importante tener. Otra de las cosas que me pareció importante de los aportes del libro es que Fernanda define conceptos, ¿no? Como les puse aquí, que también es interesante, porque cuando uno quiere acercarse a abordar pacientes, primero tiene que definir qué paciente tiene, qué es lo que tiene el paciente. Estamos en presencia de un envejecimiento normal y queremos optimizar su rendimiento, tiene no capacidades musicales previas. Fernanda Kapp también destaca la capacidad de la música en conservar los recuerdos musicales en aquellos pacientes en estadios muy avanzados. En la enfermedad de Alzheimer, la capacidad de conservar recuerdos y de emocionarse, digamos, ante eso, que eso es muy importante, ¿no? Por eso que es importante para los cuidadores, ni hablar, es una herramienta extremadamente útil, porque en determinadas situaciones, y en especial en cuarentena, a veces la música nos alivia. Esto es muy interesante para el adulto que quiere optimizar su rendimiento, y para el cuidador, que cuando lo ve ansioso o agitado, a veces la aproximación con la música es un recurso extremadamente útil en estos momentos, ¿no? También me parece que el libro es extremadamente práctico porque se basa en la experiencia que tiene Fer, desde el hospital público, que es una experiencia muy importante para todos los que hacemos salud, ¿no? La riqueza del hospital público es invalorable. Y la experiencia también privada, ¿no? Así que la experiencia de Fernanda trata de traspasarla en el libro y dirigírsela a otras personas desde un aspecto práctico. Así que creo que todos los posibles lectores se van a sentir muy a gusto con la literatura de Fer, así que la recomiendo ampliamente, ¿no? Quería ir cerrando y contar esta anécdota que Cecilia, cuando me deriva pacientes,
lo hace con, ¿cómo se llama, Ceci? ¿Cuál? Como el cifra, la receta. El Sí, tratamiento no farmacológico, sí, musicoterapia, doctora Cecilia A, musicoterapia. sí. Y yo las tengo guardadas todas esas derivaciones porque me parece que está buenísimo porque el impacto que tiene ese papel, porque se lo das vos al familiar, el familiar lo trae, me dijeron que haga esto, se encuentra con un profesional, y lo que Claro. estás Mm. haciendo es dar cuenta de que lo que pensás lo haces. Recomendás como tratamiento una terapia no farmacológica. Vos contabas acerca del concepto de memoria musical, que nada, hace muchos años era buscar el concepto de memoria musical y dónde y cómo. Ni Eh, hablar. Janus Kremer hizo algún artículo de un paciente, aparecía, pero muy chiquitito, y ahora ya está, ¿sí? Como también pasó con la palabra musicoterapia, ligarlo a una intervención, la musicoterapia neurológica, que yo cito en el libro, con técnicas específicas. Pero bueno, estamos haciendo aportes y la verdad que es muy lindo cuando profesionales de otras disciplinas valoran ese aporte, bueno, y en este caso que vos estás valorando este escrito, que no será el primero, como decís vos, así que bueno, gracias. Gracias a ustedes por invitarme, la verdad que la pasé muy bien. Seguiríamos charlando un montón, porque la verdad que Ay, sí. Sí, gracias, Ceci, gracias. gracias Marisol por todo también, por tu Sí, amabilidad. ¿Mm? gracias. Así que Bueno, bueno, ya haremos Bueno, muchísimas algo gracias. contigo también. Sí, cuando quieran. Fernando ya Por sabe que yo supuesto, estoy ahí, firme. por sí, sí, supuesto. es de, Ceci, ella es de esa camada que me tuvo como profesora en la facultad, se quedó Ajá, colaborando, después como ayudante, después vino al hospital acá al Perón de Avellaneda, que estábamos con Lorena Altamirano y Jorge Marche, después claro. vino al consultorio, al instituto y seguimos. O sea, Sí, una hace años. super fellow. Sí, Genial. Sí, 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 sí. sí, sí. Bueno, Así que, felicitaciones, ambas. bueno, gracias. Bueno, Gracias a muchas todos gracias. y bueno, nos veremos en alguna otra oportunidad. ¿Mm? Sí, Gracias. Dale. muchas gracias Cecilia por formar parte de esta primera parte de la entrevista acerca de la presentación del libro de María Fernanda Rodríguez. Así que bueno, ahora vamos a hacer la segunda parte, que vamos a estar escuchando a Fernanda, que nos va a contar sobre el libro y sobre su experiencia como escritora. Así que muchas gracias y ahora vamos con la segunda parte. Cara a cara Gracias. con la licenciada Fernanda Rodríguez. Muestro otra vez el libro. ¿Sí? Guía de acercamiento a personas con Alzheimer desde la musicoterapia. Bueno, acá les muestro bien el libro, la tapa. ¿Sí? Primero te quería preguntar, ¿por Sí. qué habías elegido a la doctora Cecilia Serrano para que realice el prólogo de este Eh, libro? Mirá, porque es una profesional que cree que por sí sola, con su disciplina, en lo que respecta a la patología del Alzheimer, no es posible un solo abordaje. No es posible abordarlo desde la farmacia. Entonces, ella siempre recomienda tratamientos no farmacológicos, y dentro de ellos estamos nosotros. Yo hace años que la conozco, primero porque había leído sus trabajos, después me la había presentado Viviana Sánchez, que es otra colega pionera, a quien le agradezco estar en este camino, le encontré la vuelta por otro lado a la musicoterapia, y con Cecilia hemos hecho diferentes presentaciones, luego yo estuve trabajando en el Hospital Milstein con un proyecto de prevención, y ahí nos encontramos físicamente, nos veíamos todas las semanas, participé de algunos ateneos que realiza ella en el servicio de neurología. Cuando fue la presencia, la invitación de Milo Lockett, ella me llamó, también otra gente del Milstein, pero siempre creo que lo hemos conversado, no trabaja de manera interdisciplinaria
quien está obligado o a quien lo obligan, sino que es parte de una convicción del trabajo, ¿no? Yo siempre he sido muy, muy bienvenida en lo que respecta al ámbito de la psiquiatría, la neuropsiquiatría, la neurología. Lo importante es poder llegar desde el lenguaje específico de la disciplina, hacerse entender. Entonces, para eso hay que formarse, hay que estudiar, especializarse. Para mí es un honor que la doctora Cecilia Serrano diga que el libro está buenísimo, porque ella sabe lo que está leyendo. Tal cual. Y yo creo saber, después de tantos años de estudiar, lo que estoy escribiendo y transmitiendo. Así que, bueno, para mí fue un honor. Además, cuando estaba el libro en proyecto, ella ya me había dicho que sí, y después yo le iba manteniendo al tanto, le mandé todo el material, porque obviamente para hacer el prólogo lo tenía que leer, y lo leyó rapidísimo. Me dice, dame unos días que armo el prólogo, y nada, te sentí súper halagada, al mismo tiempo con la expectativa de, ¿y qué pasará? Y me dijo, está buenísimo, Fer, súper claro. Así que, bueno, por eso es la elección de la doctora Serrano. Y además por esta convicción de que, de la interdisciplina, ¿sí? Que ella puede leer un material de musicoterapia, que si bien está pensado de manera abierta, en un lenguaje fluido, casi coloquial, nosotros nos nutrimos de la neurología y podemos comprender si estudiamos. Y simplemente está pensado desde esa área, ¿no? De la interdisciplina, poder complementarnos y poder aprender de las otras especialidades. Sí, sí, justamente Fer, es eso lo que, bueno, yo como alumna también tuya, tuve la oportunidad de ver, ¿no? De este lazo, ¿no? Que se hace entre las dos disciplinas, ¿no? Tanto de la musicoterapia como de la neurología, que vos lo dejás bien en claro en tus clases, y me parece súper importante, súper interesante, porque como musicoterapeutas no solamente tenemos que saber de música o de musicoterapia, sino que la musicoterapia No, sí. perdón, Marisol, y de la neuropsicología, y tener en cuenta esto que escuchamos en la doctora Serrano, que hablaba esto de la OMS, que la música en realidad es de todos. La música la pueden escuchar todos, la música está al alcance, pero el que sabe qué puede hacer, cómo, cuándo y para qué, somos nosotros. Nosotros somos los que en una entrevista inicial vamos a preguntar preferencias musicales, alguna vez aprendió algún instrumento, y creo que esta especificidad que tenemos nosotros, de poder apropiarnos de esta, como digo yo en el libro, de su majestad, la música, que está en todos, por suerte, por capacidad innata, porque está en la radio, en las aplicaciones, pero nosotros tenemos el compromiso de saber qué hacemos con esa música que a todos los motiva, focalizan la atención, la gente sigue con el piecito el pulso. Entonces, quienes tienen la especificidad de saber qué hacer con esa capacidad, ese gusto, esa emoción, somos nosotros. Pero la música, por suerte, es de todos y está en todos lados. Sí, ¿Sí? tal cual. Nosotros somos quienes la aplicamos en intervenciones, entendiendo el por qué y el para qué. Así es, perfecto. Gracias, Fer. Fer, y te pregunto con respecto al libro, al título del libro, lo tengo acá, ¿por qué guía de acercamiento? Imagínate que poner el título de un libro no es poca cosa, como tampoco lo es escribir un libro. Y en realidad fue lo último que puse, porque me daba cuenta que cuando vas haciendo el índice, vas escribiendo, le vas a encontrar una lógica. Lo que pretendía yo era poder acercarnos a la persona que tiene Alzheimer y a la familia que tiene dentro de sus miembros a una persona que padece Alzheimer. Me parece que está totalmente ligado con la intención de dedicarlo, que abajo está aclarado, para cuidadores, familiares y profesionales de la salud, porque además de acercarnos a los pacientes, a los cuidadores, que a veces son familiares, también necesitamos como disciplina acercarnos a los profesionales de la salud para que digan, acá se puede hacer algo. Por ejemplo, musicoterapia, que fue lo que me pasó a mí.
dando clases, siendo convocada, obviamente por referentes, el doctor Brusco, el doctor Cerwonko, a formar parte de sus equipos docentes. Muchos profesionales desconocían que la habilidad para la música, la receptividad, la motivación, la emoción ligada a la música se preserva aún cuando otras funciones cognitivas han avanzado en el deterioro. Y me ha pasado que después de dar clases en diferentes cursos, me han llamado profesionales para derivarme pacientes, simplemente porque se dieron cuenta que había una puertita donde se podía entrar. Y es eso, acercarse. Y guía porque no es un manual, no tiene certezas, es mi forma de trabajar, es mi manera de posicionarme frente a una persona que tiene Alzheimer, de acompañar a sus familiares, y lo aclaro todo el tiempo en el libro, es una forma que intenta estar fundamentada desde los posgrados que he realizado, mi especialidad en gerontología, los años de estudio, los años sobre todo de experiencia clínica, y como decía yo, la experiencia en el hospital, muchos años de hospital, pues con la apuesta en lo privado donde vos formaste parte del equipo. Pero siempre tratando de construir desde el acercamiento. Entonces la guía intenta orientar, no es un manual, haga esto, A, B, C, no. Yo desconfío de las certezas, de las recetas, no existen. Es una orientación para acercarse, una modalidad, una forma de poder acercarse desde nuestra disciplina. Contanos un poquito, así, ¿con qué nos vamos a encontrar en el libro? Poquito porque así la gente después se queda con ganas, ¿no? Bueno, mirá, primero está dividido como en capítulos. Hay muchos ejemplos del cine, hay muchos ejemplos con títulos de canciones, que me parece que ayuda y acerca, hablando de esto. Si no, esas películas hay que mirarlas, no voy a adelantar cuáles son. No, nada. Nada. Y primero que nada, si uno va a hablar de envejecimiento, de una patología que es edad dependiente, es decir, tiene mayor prevalencia a medida que aumentamos en la edad, tenemos que comprender de qué se trata el envejecer. Bueno, hablo un poco de esta moda de anti-age, pareciera que ser joven, verse joven es ser saludable. Después encaro un poco el tema de las estadísticas del Alzheimer, que hasta el año pasado era la nueva epidemia, luego vino la pandemia del COVID y superó. Sí, vamos a ver cuáles son las estadísticas de este año. Digo, ahora hay un tema que urge, que es la pandemia y el COVID. Algo interesante que la doctora Serrano hizo hace un ratito, tiene que ver con una mirada que empecé a pensar, leyendo, escribiendo, con la pérdida de las capacidades, ¿sí? Veíamos en los dibujos, en las pinturas, ¿sí? Cecilia también puso algunos ejemplos en la música. Me parece, y ahí dejo la incógnita, y creo que ahí está lo que para mí fue novedoso al hacer este libro, que tiene que ver con las escalas de funcionalidad. Estoy hablando del GDS y del FAST, la lógica con la cual están elaboradas y la lógica en relación al proceso de retrogénesis. Hago un paralelo con la adquisición de las habilidades musicales e intento poner ejemplos de la clínica que tienen que ver con este proceso. Pero ahí dejo puntos suspensivos porque ¿qué pasa en la música con esta hipótesis de la retrogénesis? Bueno, estoy dejándoles el capítulo 5, 4 y 5 del libro. Y bueno, después hablo de cómo avanzar con cuidado. Con cuidado tiene que ver con respeto por el adulto mayor, respeto por la familia, técnicas específicas que son simplemente ejemplos, opciones, y sabemos que el musicoterapeuta es súper creativo y va a poder sacar
un montón de recursos, intervenciones, pero siempre teniendo en claro el por qué y el para qué. Y conociendo, y ahí lo ligo con esto que dije hace un ratito, el estadio donde está el paciente. O sea, no le puedo pedir algo que está fuera de sus posibilidades. Tampoco puede informar, el paciente no puede, porque si yo no sé en qué estadio está, ¿sí?, de pérdida de funciones cognitivas, y para esto sirven las escalas de funcionalidad, la evaluación cognitiva, conocer de neuropsicología, conocer la adquisición de las habilidades musicales, el proceso de retrogénesis. Solamente voy a frustrar yo al paciente o al grupo de pacientes, y me voy a frustrar yo también. Voy a decir, no puede ser, en realidad generalmente lo que no estoy comprendiendo es el proceso, o no estoy viendo las características propias del paciente, ¿sí? Por eso está buenísimo la supervisión, etcétera. Y el libro termina con un capítulo que se llama Cuidando, espera que te digo cómo se llama. Los que cuidan se descuidan, cuidando, andando, ecos de la sobrecarga, que no es ni más ni menos que el proyecto que hice yo para la especialización que realicé en la UNTREF, en gestión e intervención gerontológica, dedicado a los protagonistas también del tratamiento, que son los cuidadores, que desde nuestra disciplina podemos brindar muchas herramientas, recursos para afrontar este diagnóstico que irrumpe en las familias y desorganiza todo el entorno, todo lo planificado. Pero bueno, comprendiendo de qué se trata este diagnóstico, se puede hacer y no quedarse paralizado. Y bueno, con vos estamos compartiendo experiencias También en relación a los cuidadores, y bueno, agradecidos. Hoy a la mañana tuvimos una actividad en la institución, obviamente virtual, y súper agradecidos de sentirse que no están solos, y adivinar qué salió. A mí me pasa lo mismo que a usted, que es el título del taller que tenemos nosotros para los cuidadores de familiares. Es esto de identificarse con el otro y no sentirse que uno está solo en la situación de cuidado. Así que bueno, de eso se trata. Un poquito lo que nos podemos encontrar en el libro, ¿no? Genial, genial. Sí, un pequeño adelanto. Y Fer, tengo una consulta, porque, bueno, la verdad que escribir un libro, como creo que lo hemos hablado en varias ocasiones, de esto de dejar, ¿no? De dejar algo para el otro, de brindar valor, información. ¿Por qué decidiste escribir un libro y que esté dirigido a profesionales musicoterapeutas, a profesionales de otras áreas y a familiares? ¿Por qué esta decisión de escribir el libro? Primero, porque muchos exalumnos, ahora colegas, me pedían, escribí lo que haces, es interesante. Y quienes me conocen sabrán que, bueno, sí, está bueno, sí, digamos, no. Es más, no mucha gente sabía que yo estaba escribiendo el libro, porque hasta que yo no lo vi terminado no me lo creí. Y sí, es muy interesante esto que es de dejar huella, que me mandan muchos mensajes, estoy leyendo tal capítulo, porque es diferente a la actividad de la docencia, a la cual estoy acostumbrada yo, porque en el momento hay intercambio, digo, hay un orden, para la clase que viene hay que leer tal, para el parcial tal, pero ahora es hay una sincronicidad, y cuando el material está escrito, lo toma en mano y abre una página la persona cuando quiere. Y eso es súper interesante, ¿no? Porque sentir que lo que vos escribiste es leído en algún momento para consultar o para nutrirse, es súper raro. Eso es lo que me está pasando ahora, ¿sí? Que me llaman y dicen, estoy leyendo, ay, qué lindo aquello, qué susto, ¿viste? Y querés preguntar, ¿y qué tal? ¿Lo entendiste? ¿Sí? Como, digo, tengo muy el rol docente, ¿entendieron? ¿Se quedó claro? ¿Alguna duda? Me falta todo eso, toda esa parte de docencia. Y la decisión de que sea abierto a la comunidad dentro de salud, a la comunidad en relación a los familiares, a los cuidadores, como te decía hace un ratito,
lo fui teniendo en claro en la medida en que fui desarrollando los contenidos, fui revisando el índice, que es todo un tema, tomar decisiones en relación en qué va, qué no va, porque imagínate que querés poner todo, y a veces todo, menos es más, que es una frase que siempre utilizo, y la conocés. Y me di cuenta que era esto, ¿no? Poder encontrar mi estilo, que para eso me ayudó mi editor, Oscar Filkenstein, que me dijo, lo más difícil, pero después es lo más grato, lo más satisfactorio, es encontrar tu estilo. Entonces el libro tiene un poco mi estilo con ejemplos. Debo decir que esto que está diciendo Fernanda es real. Sí, vuelvo a repetir, haber sido alumna de ella y bueno, y después leer, digamos, sus palabras bueno, sí, es muy fácil de leer, con un lenguaje muy simple, nada rebuscado, que bien puede servir para musicoterapeutas, para profesionales de la salud y para familiares, que es muy importante también eso, ¿no? Que el familiar conozca qué hacemos en musicoterapia o qué sucede con la música y el paciente. Entonces, debo decir que realmente está escrito con un lenguaje súper, súper ameno, y como bien decís también como sos vos, con los ejemplos, y que eso también hace más fácil a la comprensión. Tiene humor también, tiene algunas chascarrillos míos propios que los aclaro, porque puede ser leído por diferentes generaciones, y el libro intenta esto, ¿no? Intenta hacer un diálogo con quien lo está leyendo y que se sienta cerca. Por eso me alegro mucho, Marisol, que hayas tenido esa experiencia y esa sensación. Y avanzo un poquito en complejidad, que lo aclaro, hacia los últimos capítulos, porque digo, bueno, pueden leerlo todos, pero está más dedicado específicamente a quienes van a intervenir como musicoterapeutas. Ahí adquiere un poquito más de complejidad, pero el familiar lo puede leer, porque pongo ejemplos, que más allá de realizar una técnica en el ámbito del consultorio, ¿sí? El familiar siempre dice, ¿y qué hago en casa? ¿Qué hago? Le pongo música, pero le pongo música, ¿y qué? Bueno, entonces algunos tips, no sé, digo un ejemplo, que escuche los tangos y que diga cuántos fueron instrumentales y cuántos cantados, por ejemplo. Bueno, y eso ya es una escucha focalizada, sostenida, ¿sí? Y tiene que seleccionar, que más allá, porque el familiar también siente que tiene que hacer, ¿sí? En la medida que sale de esa pasividad y uno le da una herramienta tan chiquita, a veces la herramienta chiquita, y lo digo en el libro, es ir a las casas y decir, ¿y estos vinilos y todos estos CDs? Ah, los escuchábamos. Por ahí la indicación es, pongan esos discos, pongan esos CDs, y sobre todo abran las ventanas, porque generalmente está todo oscuro. Otra indicación simple es, abran la sala del piano, saquen el bandoneón, ¿dónde está la guitarra? Son indicaciones muy chiquitas, ¿sí? A él le encanta la música, ¿y en casa escucha música? No, porque le gustaba. ¿Cómo que le gustaba? Y ahora, y no. Bueno, son indicaciones muy pequeñas que el cuidador agradece. Dice, no sabés lo que me pasó. Puse música y empezó a cantar y me empezó a mirar y apareció esa persona que era antes. Y yo siempre les digo lo mismo, no es magia. Tampoco la intervención es mágica. Nosotros entendemos qué sucede desde las emociones, desde el cerebro. Además, desde la relación de empatía, de transferencia que establecemos con el paciente, que sin eso no hay ni músico ni terapia, ¿sí? Empatía, vínculo, contacto, ¿sí? Por eso ahora todo el esfuerzo que estamos haciendo, recién hablábamos de eso, desde la teleasistencia, para poder transmitir esto que nosotros tenemos como parte de la intervención, el afecto, si aparece la emoción, esta manito en la espalda, el ritmo, el cuerpo, ¿sí? El trabajo en espejo, la imitación, y ahora, bueno,
En este momento tenemos la compu, el celular, una pantalla. Se trata simplemente de sumar a otras disciplinas, de sumar a las familias, de sumar para el paciente y de siempre, y esto es algo que siempre digo, de sentirse que uno va por el camino correcto. Este es uno de los caminos que es posible. Esta es la manera que encontré para trabajar y muchos colegas, luego de cursar la materia, de realizar práctica en hospital, etcétera, tomaron esta manera de trabajar. Y bueno, y eso me fue dando como fuerza y la convicción de decir, bueno, esto hay que ordenarlo, escribirlo, para que quede. Sí, 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 y sin Y dudas que otro se queda, ya está. apropie, y que otro se apropie, ¿no? Y que sigan pensando en más, siempre en más. Bueno, Fer, y te quiero hacer una última pregunta. Bueno, hace muchísimos años que ya estás trabajando como musicoterapeuta, que estuviste en diferentes instituciones, estuviste en el Hospital Borda, ¿no? También, si no me equivoco. Sí, casi 20 años. Estuviste trabajando con niños, con adultos. Actualmente también en educación especial. Bien. ¿Y por qué decidiste elegir esta temática, ¿no? De musicoterapia y Alzheimer. ¿Por qué decidiste quedarte con esto? Buena pregunta, Marisol. Me parece que todo empieza cuando en el Hospital Borda, mi querido Borda, que estuve muchos años, donde hice la carrera hospitalaria, la concurrencia, hicimos el equipo. Esto cuento bastante el recorrido en la primera parte del libro. Mi formación en los primeros años fue psicoanalítica. Yo salí del Salvador, no había otra casa de estudio. He ido a la APA, a leer a la letra, a Freud. He estado en servicios psicoanalíticos donde he aprendido, pero infinidad de modalidades de acercamiento, ¿sí? Pero desde otra mirada. Bueno, después la psiquiatría me encantó, ¿sí? Siempre de la línea psicodinámica. Y me pasó que veía pacientes adultos mayores, que frente a la cronicidad de la enfermedad, estoy hablando de alteraciones psiquiátricas que estaban en el hospital, ahora me doy cuenta cuántos cuadros de demencia me he cruzado y estaban ahí con esquizofrenia, que siempre era lo que aparecía en la historia clínica, y veía que había una respuesta de la convocatoria, una respuesta que a la música que los organizaba, y entonces ahí donde la intervención era la música en sí misma y la respuesta era la música, en la música. Me empecé a preguntar por el procesamiento de la información y ahí fue que conocí a Viviana Sánchez, que creo que fue mi mentora en el mundo de las neurociencias, ahí me empezaron a interesar los adultos mayores y creo que también frente al déficit veía que con la música había una posibilidad. Y entonces me puse a estudiar acerca de demencias, hice mi formación en Favaloro, en la Asociación de Neuropsiquiatría, con el doctor Brusco, con su equipo docente, mi formación en evaluación con el mismo equipo y en el Clínicas, otro hospital al que fui muchos años. Y ahí me di cuenta que con la música había una vía de ingreso y creo que quienes elegimos estas profesiones que tienen que ver con la salud, lo que más nos importa es ayudar y llegar al otro. Para eso había que estudiar, entonces siempre era como entrar en un capítulo cero, ¿no? Es decir, a mí me gustan los desafíos, me gusta aprender. Cuando empecé a interiorizarme en el tema de las demencias, empecé a estudiar con Vivi, dije, ¿cuánto que hay para hacer? ¿Cómo puede ser que un paciente que tenga un estado amnésico, pones una canción, empieza a cantar y puede dar datos, pero para eso había que entender, y entender, después que uno entendía de qué se trataba eso, decir, bueno, ¿y entonces cómo intervengo? ¿Qué hago? ¿Cómo lo puedo hacer? Y creo que ese es el camino que recorrí, que la música era un clic diferente, como dice Oliver Sacks, en musicofilia, en el caso Clive, la partitura era el play.
para Clay, ¿no? En el estado de amnesia que él tenía. Pero creo que ahí vi que se podía hacer. Y nada, después el tiempo me fue dando más herramientas, el tiempo fue demostrando con investigaciones, el tiempo lo fue demostrando con las formaciones, ¿no? Cuando vino Taut acá en la Argentina, para mí, dije, es por acá, entonces, y bueno, y esa capacidad de asombro y de seguir aprendiendo, me parece que es lo que te iba a decir, bueno, voy a seguir por este camino. Cuando uno pierde esa capacidad, pierde el deseo, se aburre, se va la pasión, y creo que debe ser por eso que me quedé por acá, por los rumbos del Alzheimer, y en una partecita del libro yo digo, no es lo mismo un Alzheimer cantado, que uno se da cuenta, que un Alzheimer cantando con un musicoterapeuta en sesión. Y es un desafío todo el tiempo. Y creo que me quedé por aquí por esa razón. Y también utilizo la misma línea de trabajo con niños con necesidades especiales, que es maravilloso lo que se puede hacer, pensándolo desde la lógica de la neuropsicología, la neuroestimulación, se puede hacer un montón de cosas con los chicos, ves los logros, y siempre te corres del techo, del rótulo, te sorprenden, ¿sí? En el libro digo eso, los pacientes, y creo que cuando vos trabajabas conmigo, cuando estabas hacías las prácticas en la facu, perfecto, pensemos una actividad que la puedan hacer todos, pero siempre una actividad para alguien que diga, no, pero me salió rápido, esto es fácil, perfecto, porque siempre, por suerte, los pacientes nos sorprenden, pero nosotros tenemos que habilitar ese lugar, desde la escucha, desde la mirada, ¿sí? Desde los recursos que les ofrecemos, pero los pacientes siempre en algún momento nos dejan, ¿cómo puede ser? Bueno, sí, nosotros estamos abriendo el terreno. Sí, sí. Sí, tal cual, Fer. Bueno, Fer, muchas gracias, muchas gracias por... Invito a la apertura, a la flexibilidad y al intercambio, más allá de la interdisciplina, que también nos cuesta mucho, unidisciplinar, ¿no? Entre nosotros mismos, que es un desafío más que interesante. Bueno, muchas gracias, Fer. Gracias. Bueno, muestro otra vez el libro. Lo muestro, acá lo tenemos. ¿Sí? Acá estamos, las mellizas. Bueno, ¿por dónde lo pueden conseguir? ¿Por dónde lo pueden conseguir? Editorial Acadia lo está vendiendo por Mercado Libre, y bien, para quienes estén en zona sur, en épocas de pandemia, yo tengo editorialacadia@gmail.com. Y una novedad, ya está por salir la versión digital, para bueno, que llegue al interior, porque colegas de Jujuy me dijeron que no llegaba, bueno, por toda esta cuestión. Y al exterior también, y al exterior, ¿por qué no? Y al exterior. Bueno, lo pueden conseguir entonces por Mercado Libre, por la editorial Acadia, próximamente en formato digital, y si no en Zona Sur, comunicándose con Fernanda. A mi mail, lic de licenciada, mariafer@gmail.com, o si no, más musicoterapia, que es Marisol, que estamos en contacto todo el tiempo. Y, sí, ahora mismo voy a poner por acá abajo todas las redes para que se comuniquen con vos o conmigo también, así que para que estemos... Bueno, y te felicito a vos por más musicoterapia, todo lo que estás haciendo. Las nuevas formas que nos invitan a ponernos creativos nuevamente también, y bueno, y más flexibles, que es otra cosa muy importante. Así que bueno, gracias a todos los que nos estuvieron escuchando del otro lado, un beso para todos y que tengan un excelente día.